Un abogado millonario se burló de una anciana creyente, pero Jesús le mostró la verdad en el juicio. El sol de la mañana entraba por los ventanales del juzgado familiar número 7 de Guadalajara, iluminando el polvo que flotaba en el aire como pequeñas partículas de indiferencia. Era un martes de marzo y la sala estaba repleta de casos pendientes, vidas que esperaban una resolución, destinos que se definirían con el golpe de un mazo. Esteban Lira ajustó el puño de su camisa italiana color marfil, dejando asomar apenas el brillo de sus mancuernillas de oro blanco con incrustaciones de diamantes. Su traje gris Oxford había costado más de 40,000 pesos, y sus zapatos ingleses brillaban tanto que podían reflejar el temor en los ojos de sus adversarios. A sus 42 años, Esteban era considerado uno de los abogados litigantes más temidos de Jalisco. Su bufete en Paseo Chapultepec, con vistas a la Minerva, era un templo del éxito donde solo entraban clientes capaces de pagar honorarios que superaban los 200,000 pesos por caso. Esa mañana, Esteban revisaba su expediente con la precisión de un cirujano antes de una operación. El caso era simple, rutinario, casi aburrido. Un desalojo por incumplimiento de pagos. El Banco Occidental de México, uno de sus clientes más importantes, buscaba recuperar una propiedad en Tonalá cuya dueña llevaba 14 meses sin pagar. Para Esteban, era solo otro número en su cartera, otro éxito garantizado que sumaría a su impecable récord de 97% de casos ganados. Caso número 452, diagonal 2024, anunció la secretaria del juzgado con voz monótona. Banco Occidental de México contra Luz María Ramírez Contreras. Esteban se puso de pie con la elegancia de quien ha ganado cientos de batallas en esos mismos pasillos. Su maletín de piel italiana sonó al cerrarse y caminó hacia el estrado con la confianza de un gladiador entrando a una arena donde siempre salía victorioso. Entonces la vio. Doña Luz María Ramírez entraba al recinto apoyándose en un bastón de madera desgastado por los años. Vestía un suéter tejido color mostaza que claramente había sido remendado varias veces y una falda gris que llegaba hasta sus tobillos hinchados. Su cabello blanco estaba recogido en un moño imperfecto y sus manos temblorosas sostenían contra su pecho un rosario de cuentas cafés gastadas por décadas de oraciones. Tenía 82 años y cada uno de ellos se leía en las arrugas profundas de su rostro moreno, curtido por el sol de Tonalá y las lágrimas de una vida de trabajo. No traía abogado. Esteban sintió una punzada de algo que podría haber sido compasión, pero la sofocó inmediatamente. En su mundo, la compasión era debilidad, y la debilidad era fracaso. «Buenos días, su señoría», comenzó Esteban con voz firme y clara. «Vengo en representación del Banco Occidental de México en el presente juicio de desalojo por incumplimiento contractual. Los hechos son simples y están debidamente documentados. La señora Luz María Ramírez Contreras firmó un contrato de crédito hipotecario el 15 de enero del 2022 por la cantidad de 580,000 pesos. Realizó pagos puntuales durante 11 meses, pero a partir de diciembre del 2022 cesó completamente sus obligaciones. Hasta la fecha, acumula 14 meses de impago, más intereses moratorios que ascienden a 147,000 pesos. Mi cliente ha sido más que paciente, más que generoso. Hoy solicito que se dicte sentencia de desalojo inmediato y embargo de la propiedad». La jueza, una mujer de unos 55 años con lentes de media luna, volteó hacia doña Luz María. «Señora Ramírez, ¿desea decir algo en su defensa?». La anciana se puso de pie con dificultad. Sus manos temblaban tanto que el rosario repiqueteaba suavemente. «Su señoría», comenzó con voz quebrada, yo sé que debo el dinero, no lo niego,
Pero mi esposo Aurelio murió hace 1 año y 3 meses. Él era carpintero y cuando murió me quedé sola con su pensión. Es muy poquita, su señoría, 1,800 pesos al mes. Yo vendía tamales en el mercado de Tonalá para completar, pero me enfermé de los pulmones por el humo de tantos años. Los doctores me dijeron que no puedo seguir trabajando. Traté de vender lo que tenía. Vendí los muebles, vendí las herramientas de mi Aurelio, vendí hasta mi máquina de coser, que era de mi madre. Pero no me alcanzó. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Esa casita es lo único que tengo en este mundo, su señoría. Mis 3 hijos viven en Estados Unidos, en California y en Texas, y apenas pueden con sus propias familias. No les quiero ser una carga. Esa casa la construimos mi Aurelio y yo con nuestras propias manos hace 54 años. Allí nacieron mis hijos. Allí enterré el cordón umbilical de cada uno bajo el mezquite del patio, como manda la tradición. Allí cuidé a mi esposo cuando se estaba muriendo de cáncer. Su voz se quebró completamente. Yo tengo fe, su señoría. Yo sé que Dios no me va a abandonar. Él nunca me ha abandonado. Cuando no teníamos ni para comer, Él nos mandaba ayuda. Cuando mis hijos estuvieron enfermos de pequeños, Él los sanó. Yo sé que Él tiene un plan. Esteban soltó una risa corta, casi un bufido de incredulidad. El sonido resonó en el silencio tenso de la sala. Con todo respeto, su señoría, interrumpió con voz cargada de sarcasmo. Los sentimientos religiosos de la señora son muy conmovedores, pero este es un tribunal de justicia, no una iglesia. Los contratos no se pagan con fe. Las hipotecas no se saldan con rosarios. Mi cliente es una institución financiera, no una organización de caridad. Se giró ligeramente hacia doña Luz María, y sus ojos oscuros brillaban con algo que iba más allá de la frialdad profesional. Era desprecio puro. Dios no firma contratos, señora. Dios no paga hipotecas, y permítame decirle algo con toda claridad. Si su Dios fuera tan poderoso como usted dice, no estaría aquí a punto de perder su casa. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces fluorescentes. Varios de los presentes en la sala bajaron la mirada, incómodos. La secretaria dejó de teclear. Hasta la jueza pareció sorprendida por la crueldad innecesaria de las palabras. Doña Luz María apretó su rosario con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus labios temblaban, pero no de miedo. Estaba rezando en silencio y las lágrimas seguían cayendo. Su señoría, continuó Esteban, recuperando su tono profesional, solicito que se proceda con el desalojo. El derecho es claro, no hay defensa legal válida. Solo hay excusas sentimentales que no tienen cabida en este recinto. La jueza suspiró profundamente, como si el peso de la decisión fuera una carga física sobre sus hombros. Señora Ramírez, entiendo su situación. De verdad la entiendo. Pero el abogado tiene razón en un punto. Este tribunal debe aplicar la ley. Usted firmó un contrato. Dejó de pagar. Legalmente no tengo otra opción. Doña Luz María comenzó a sollozar abiertamente. Por favor, su señoría, solo necesito un poco más de tiempo. Mi hijo en Texas me prometió que... Lo siento, interrumpió la jueza con firmeza, aunque su voz delataba incomodidad. Fallo a favor del Banco Occidental de México. La señora Luz María Ramírez Contreras tiene 30 días para desocupar la propiedad ubicada en calle Juárez, número 247, Colonia Centro, Tonalá, Jalisco. Después de ese plazo, se procederá al desalojo forzoso si fuera necesario. El mazo golpeó la madera con un sonido que pareció romper algo más que el silencio. Doña Luz María se desplomó en su silla llorando desconsoladamente. Una joven que había estado sentada en la parte de atrás, probablemente una vecina o amiga, corrió a consolarla.
Esteban guardó sus documentos en el maletín con movimientos precisos y satisfechos. Otra victoria, otro caso cerrado, otro depósito generoso que llegaría a su cuenta en los próximos días. Mientras salía del juzgado, pasó junto a doña Luz María. Ella levantó la vista y a través de sus lágrimas lo miró directamente a los ojos. «Dios lo bendiga, licenciado», susurró con voz ronca. «Algún día usted va a necesitar misericordia y espero que la encuentre. Yo voy a rezar por su alma». Esteban ni siquiera se detuvo. La puerta del juzgado se cerró detrás de él con un golpe seco. Afuera, el sol de Guadalajara brillaba implacable. Esteban se puso sus lentes oscuros Cartier y caminó hacia su BMW Serie 7, color negro, que lo esperaba en el estacionamiento reservado. El aroma a piel nueva del interior lo recibió como un abrazo. Encendió el motor y el sistema de sonido premium llenó la cabina con música clásica. Mientras conducía por Avenida Américas hacia su bufete, llamó a su asistente. «Mariana, ya terminé en el juzgado. Ganamos el caso Ramírez. Envía la factura al banco, el monto completo más el bono de éxito. Y reserva mesa para 2 en Alcalde esta noche, a las 9. Quiero celebrar». «Perfecto, licenciado. ¿Algo más?» «Sí. Cancela mis citas de mañana por la mañana. Voy a jugar golf en el Santa Anita con el director del Banco Occidental. Necesito estrechar la relación». Colgó y sonrió para sí mismo. El tráfico era intenso, pero no le importaba. Desde la comodidad de su auto de lujo, el mundo parecía perfectamente ordenado, cada cosa en su lugar, los ganadores arriba, los perdedores abajo. Simple, justo, natural. Llegó a su bufete cerca de las 2 de la tarde. El edificio de cristal y acero en Paseo Chapultepec reflejaba las nubes blancas del cielo tapatío. Las letras doradas en la entrada rezaban: Lira en Asociados, litigación corporativa. Su secretaria, una mujer eficiente de 30 y tantos años, lo recibió con una sonrisa profesional. «Licenciado, tiene 5 llamadas pendientes. El licenciado Montoya del despacho rival quiere agendar una junta. Y llegó esto para usted». Le entregó un sobre grueso de papel manila. ¿Qué es? «Un nuevo cliente potencial, constructora inmobiliaria. Quieren que los represente en un litigio contra un ejido en Zapopan. Hablan de 50 hectáreas. El caso podría valer millones». Los ojos de Esteban brillaron. «Agenda la reunión para mañana en la tarde». Entró a su oficina, un espacio de techos altos con vista panorámica a la ciudad. Cuadros abstractos costosos decoraban las paredes color gris perla. Su escritorio de nogal italiano había costado 120,000 pesos y detrás de él una biblioteca contenía tomos de derecho encuadernados en piel. Se sirvió un whisky escocés de una botella que costaba 6,000 pesos y se reclinó en su silla ergonómica. Por la ventana podía ver la Minerva, el símbolo de Guadalajara, y más allá, las torres de la catedral emergiendo del horizonte urbano. Pensó brevemente en doña Luz María, en sus lágrimas, en su rosario gastado, en su fe ingenua. Pobre mujer, pensó sin real compasión. El mundo es así, no es personal, solo es negocio. Tomó un sorbo de whisky, saboreando el líquido ámbar que quemaba suavemente su garganta. Esa noche, después de una cena de 300 pesos por persona en uno de los restaurantes más exclusivos de Guadalajara, Esteban regresó a su penthouse en una torre de lujo en Puerta de Hierro. El condominio ocupaba todo el último piso, con vista de 360 grados a la ciudad iluminada. Eran casi las 11 de la noche. Su acompañante de la cena, una modelo de 26 años con la que había salido un par de veces, se había ido a su casa después de que Esteban dejara claro que no estaba interesado en nada serio. Se aflojó la corbata y se sirvió otro whisky. El silencio del penthouse era absoluto.
roto solo por el suave zumbido del aire acondicionado. Las luces de Guadalajara se extendían hasta el horizonte como un manto de estrellas caídas. Esteban se sentó en su sofá de piel italiana color caramelo, que había costado 80,000 pesos, y encendió el televisor de 75 pulgadas. Pasó canales sin realmente ver nada. Noticias, deportes, series. Todo le parecía aburrido. Apagó el televisor y el silencio regresó más denso que antes. Fue entonces cuando lo escuchó. Un golpe. No era fuerte, pero era claro. 3 golpes rítmicos en la puerta principal. Esteban frunció el ceño. ¿Quién podría estar tocando a esas horas? El edificio tenía seguridad las 24 horas. Nadie podía subir sin autorización. Tal vez era el conserje. Dejó el vaso en la mesa de centro y caminó hacia la entrada. El piso de mármol travertino italiano era frío bajo sus pies descalzos. ¿Quién es?, preguntó antes de abrir, acercándose a la mirilla. No hubo respuesta. Miró por la mirilla, pero el pasillo estaba en penumbra. Las luces automáticas debían haberse apagado. Solo podía distinguir una figura borrosa del otro lado. «¿Hola?», insistió con un toque de irritación en su voz. Silencio. Contra su mejor juicio, abrió la puerta. Un hombre estaba parado en el umbral. No era el conserje, no era ninguno de sus vecinos, no era nadie que Esteban hubiera visto antes. Era un hombre que aparentaba unos 30 y tantos años, de estatura promedio, con cabello castaño oscuro que le caía un poco más abajo de las orejas. Vestía ropa simple, casi anacrónica, una túnica color tierra, desgastada y polvorienta en los bordes, como si hubiera caminado por caminos largos. Sus pies estaban cubiertos con sandalias de cuero gastado, pero lo más perturbador eran sus ojos, oscuros, profundos, llenos de una calma que era casi inquietante. «¿Quién diablos es usted? ¿Cómo entró al edificio?», exigió Esteban, su voz mezclando confusión con enojo. El hombre no respondió inmediatamente. Solo lo miró con esa mirada serena e imperturbable. «Esteban Lira», dijo finalmente. Su voz era suave, pero tenía un peso extraño, como si cada palabra fuera una piedra cayendo al fondo de un pozo profundo. «¿Qué se siente ganar todo y perder tu alma?». Esteban retrocedió un paso instintivamente. «¿Cómo sabe mi nombre? Mire, no sé qué clase de broma es esta, pero voy a llamar a seguridad». Sacó su teléfono del bolsillo, pero algo estaba mal. La pantalla no encendía. Lo intentó de nuevo. Nada. Como si el aparato se hubiera convertido en un trozo inútil de vidrio y metal. Cuando levantó la vista, el hombre había dado un paso hacia adelante, cruzando el umbral de su puerta. Esteban sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El aire pareció enfriarse repentinamente. «¿Quién es usted?», preguntó Esteban, y por primera vez en muchos años su voz tembló. «¿Sabes quién soy?», respondió el hombre con calma absoluta. «En el fondo de tu corazón, lo sabes. Salga de mi casa ahora mismo o...». No pudo terminar la frase. Un dolor agudo como un cuchillo ardiente atravesó su pecho. Esteban jadeó y se tambaleó hacia atrás, agarrándose el lado izquierdo. El dolor se intensificó, expandiéndose por su brazo, subiendo por su cuello. No podía respirar. El aire no entraba. No puedo respirar. Cayó de rodillas en el mármol frío. Su visión comenzó a nublarse en los bordes. El dolor en su pecho era insoportable, como si un puño invisible estuviera apretando su corazón hasta convertirlo en pulpa. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo tragara fue al hombre de la túnica, parado sobre él, mirándolo con una mezcla de tristeza y determinación. «Hoy ganaste un caso», susurró el hombre, «pero perdiste mucho más. Todo se volvió negro. Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas o estás pasando por algo parecido,
Deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. No están solos. Esteban abrió los ojos en un lugar que no podía ser real. Estaba parado en medio de una sala inmensa, tan vasta que no podía ver dónde terminaban las paredes. El espacio estaba bañado en una luz blanca suave que no provenía de ninguna fuente visible, sino que parecía emanar del aire mismo. No había sombras, no había sonidos, solo un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón. El piso bajo sus pies era de una piedra blanca y lisa, perfecta, sin una sola grieta o imperfección. Cuando miró hacia arriba, no vio techo, solo más luz que se extendía hacia la infinidad. ¿Dónde estoy?, susurró Esteban, y su voz resonó como si estuviera en una catedral vacía. En el lugar donde todos eventualmente llegan, respondió una voz detrás de él. Esteban giró bruscamente. El hombre de la túnica estaba allí, pero ahora algo era diferente. La luz parecía emanar de él también, suave pero innegable. Sus ojos ya no solo eran calmados, contenían océanos de tiempo, de historia, de eternidad. ¿Estoy muerto?, preguntó Esteban, y la palabra muerto salió de su boca como una blasfemia. Tu corazón se detuvo en tu casa, respondió el hombre con voz serena. En este preciso momento, paramédicos están tratando de revivirte. Tu cuerpo yace en el piso de mármol que tanto te costó, rodeado de todas las cosas que creíste que te darían felicidad. Esteban sintió que sus piernas se debilitaban, pero extrañamente no cayó. Era como si el mismo aire lo sostuviera. No puede ser. Yo tengo solo 42 años, estoy sano, hago ejercicio 3 veces por semana. Como bien, esto no puede estar pasando. El corazón, dijo el hombre con una tristeza infinita, no solo deja de latir por problemas físicos. A veces se endurece tanto que olvida para qué fue creado. Esteban negó con la cabeza violentamente. No, esto es un sueño, una alucinación, el whisky, o tal vez algo en la comida. El hombre extendió su mano hacia adelante y de repente el espacio blanco comenzó a cambiar. Como si cortinas invisibles se abrieran, imágenes comenzaron a materializarse en el aire. No eran proyecciones ni hologramas, eran más reales que eso. Eran recuerdos, momentos congelados en el tiempo, pero vivos, pulsantes. ¿Qué es esto?, susurró Esteban. Tu vida, respondió el hombre simplemente. Todos tus casos, todas tus victorias, todo lo que construiste. La primera imagen se materializó completamente frente a ellos. Era una mujer de unos 60 años, sentada en una oficina pequeña y triste de alguna institución gubernamental. Lloraba mientras un funcionario le explicaba que su pensión había sido embargada. A su lado, la mesa de audiencia, estaba Esteban, una versión más joven de hace unos 8 años. Su traje no era tan caro entonces, pero su expresión era la misma, fría, calculadora, satisfecha. Caso número 3412, dijo el hombre. Rosa Elena Fuentes, maestra jubilada. Tu cliente, una empresa de créditos automotrices, demandó el embargo de su pensión por un préstamo que ella había firmado para que su hijo comprara un taxi. El hijo murió en un accidente. Ella quedó con la deuda. Argumentaste que la muerte del hijo no eximía la obligación contractual. Así es la ley, dijo Esteban defensivamente, aunque su voz sonaba hueca. Yo solo hice mi trabajo. Ganaste el caso, continuó el hombre. Le embargaron el 60% de su pensión durante 5 años. Ella tuvo que irse a vivir con su hija en un cuarto de azotea. Murió 2 años después de un infarto. Nunca logró recuperarse de la depresión. La imagen cambió. Ahora era una familia.
un hombre, una mujer y 3 niños pequeños parados afuera de una casa modesta en alguna colonia popular. Había cajas apiladas en la banqueta y un sello de embargo en la puerta. Los niños lloraban. La madre tenía la mirada vacía de quien ha perdido todo. «Familia Sánchez Morales», dijo el hombre. El padre, Alberto, pidió un préstamo para operarse de cáncer. La operación fue un éxito, pero quedó con secuelas que le impidieron trabajar durante 8 meses. Se atrasó en los pagos de la casa. Tu cliente, un banco diferente pero igualmente poderoso, quiso ejecutar la hipoteca. Alberto ofreció pagar un plan de reestructuración. Tú argumentaste que el banco no tenía obligación de aceptar. Ganaste. La familia fue desalojada. Los niños tuvieron que cambiar de escuela 3 veces en un año. El mayor desarrolló problemas de ansiedad severa. «Yo no puedo controlar lo que pasa después», gritó Esteban, y su voz se quebró. «Yo solo aplicaba la ley. Hacía mi trabajo». «¿Tu trabajo?», repitió el hombre, y por primera vez un tono de algo más fuerte apareció en su voz. No era enojo, exactamente, pero era firme, inflexible. «Tu trabajo era destruir vidas para enriquecer a los que ya tienen todo». Las imágenes comenzaron a aparecer más rápido ahora, una tras otra, como un carrusel de sufrimiento. Un anciano de 87 años llorando en la banqueta con 2 maletas y un gato. Una madre soltera siendo escoltada por la policía fuera de un departamento, mientras su hija de 7 años se aferraba a su pierna gritando. Un hombre de mediana edad sentado en su coche a las 3 de la mañana, sin saber dónde ir, mirando una fotografía de su familia con ojos muertos, caso tras caso tras caso. 34 desalojos en los últimos 5 años, 19 embargos de pensiones, 42 juicios contra pequeños negocios familiares que quebraron después de perder contra corporaciones gigantes representadas por Esteban. «¡Basta!», gritó Esteban, cubriéndose los oídos como si eso pudiera detener las imágenes. «¡Basta, por favor!». El hombre levantó su mano y las imágenes se detuvieron, congelándose en el aire como fotografías suspendidas en el tiempo. «¿Sabes cuántas personas perdieron su hogar por tu causa en los últimos 10 años?», preguntó el hombre con voz suave pero inexorable. Esteban negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. 67 familias, respondió el hombre. 292 personas en total, incluyendo 83 niños. Los números golpearon a Esteban como martillazos. ¿Sabes cuántas de esas personas intentaron suicidarse después de perderlo todo? Esteban no podía hablar, solo sollozaba. 7. 4 de ellos lo lograron. El hombre caminó lentamente hacia Esteban, y con cada paso, el peso de sus palabras parecía crecer. «Te digo esto no para torturarte, Esteban. Te lo muestro porque en tu vida nunca te detuviste a ver el resultado de tus acciones. Para ti eran solo casos, números en expedientes, contratos que cumplir. Pero cada uno de esos números era una vida, un alma creada con propósito y dignidad. Y tú las trataste como obstáculos para tu próximo triunfo. Pero yo solo seguía la ley», susurró Esteban débilmente. «La ley», dijo el hombre, y ahora su voz contenía una tristeza tan profunda que era casi insoportable. «Fue dada para proteger a los débiles, no para que los fuertes los aplastaran con más eficiencia. Fue dada para crear justicia, no para darle apariencia legal a la avaricia». Esteban cayó de rodillas en el piso blanco perfecto. «¿Qué quiere de mí?». «No se trata de lo que yo quiero», respondió el hombre. «Se trata de lo que tú elegiste. Cada día tomaste decisiones, cada caso que aceptaste, cada argumento que construiste, cada vez que viste lágrimas y elegiste ignorarlas. No fue la ley la que hizo eso, fuiste tú». El silencio cayó de nuevo, pesado y absoluto.
Hay algo más que debes ver, dijo el hombre después de un momento. Levantó su mano nuevamente y una última imagen apareció. Era del juzgado esa misma mañana. Pero ahora Esteban se veía a sí mismo desde afuera como si fuera un espectador. Ahí estaba él, impecable en su traje italiano, con su maletín de piel costoso, mirando con desprecio a doña Luz María mientras ella temblaba con su rosario entre las manos. La escena se reprodujo de nuevo. Las palabras crueles salieron de su boca una vez más. Dios no firma contratos, señora. Dios no paga hipotecas. Pero esta vez algo era diferente. La imagen se acercó a doña Luz María. Esteban pudo ver su rostro con una claridad que no había notado en el juzgado. Vio cómo sus ojos se humedecían no solo de tristeza, sino de una fe inquebrantable que seguía brillando incluso en medio del terror de perder su hogar. Vio cómo sus labios se movían en oración silenciosa, pidiendo no por venganza, sino por fortaleza. Y más desgarrador aún, vio cómo había susurrado: «Dios te bendiga, licenciado», cuando él pasó junto a ella sin siquiera mirarla. «Ella rezó por ti», dijo el hombre. «Incluso después de que le arrancara su último pedazo de esperanza, rezó por tu alma». Algo se rompió dentro de Esteban. No era solo culpa, era algo más profundo. Era el reconocimiento completo y devastador de que había vivido toda su vida adulta persiguiendo las cosas equivocadas, valorando las victorias vacías, construyendo un imperio sobre los huesos de los quebrantados. ¿Qué puedo hacer?, sollozó. No puedo deshacer todo esto. No puedo devolverles lo que perdieron. No puedo. Todavía estás vivo, interrumpió el hombre. Tu corazón se detuvo, pero los médicos están trabajando. Tienes una elección, Esteban. Siempre has tenido una elección. El hombre se arrodilló frente a Esteban, mirándolo directamente a los ojos con una intensidad que era imposible de soportar, pero imposible de apartar. Puedes regresar, y si regresas, puedes cambiar. No puedes borrar el pasado, pero puedes escribir un futuro diferente. Puedes usar todo tu talento, toda tu inteligencia, toda tu capacidad, pero esta vez para defender a los que no tienen voz, para ser escudo de los débiles en lugar de espada de los poderosos. ¿Por qué?, preguntó Esteban entre sollozos. ¿Por qué me daría una segunda oportunidad después de todo lo que he hecho? El hombre sonrió por primera vez, y era una sonrisa de una belleza y una tristeza infinitas. Porque el amor verdadero siempre da segundas oportunidades. Porque ninguna alma está tan perdida que no pueda ser encontrada. Y porque se puso de pie, extendiendo su mano hacia Esteban. Mi trabajo no es condenar, mi trabajo es salvar. Esteban tomó la mano extendida, y en el momento en que sus dedos se tocaron, una oleada de luz lo inundó. No era solo luz física, era algo más. Era paz, era perdón, era amor de una pureza y una fuerza que no sabía que podían existir. «Ve», dijo el hombre, «regresa. Y recuerda que ahora el juicio más importante no será el que ganes en un tribunal. Será el juicio que hagas cada día sobre qué tipo de hombre quieres ser». La luz se intensificó hasta que Esteban no pudo ver nada más. El sonido de sirenas comenzó a crecer en la distancia. Voces gritando, el olor a ozono y a químicos médicos, el dolor regresando a su pecho como un tren de carga. Y entonces, el dolor fue lo primero que Esteban sintió al regresar. No era como el dolor agudo y punzante del infarto, era diferente, era un dolor sordo, profundo, que emanaba desde el centro de su pecho y se expandía por todo su cuerpo como ondas en un estanque. «¡Otra vez! ¡Carga a 300!», gritó una voz masculina tensa por la urgencia. «¡Despejado!», respondió otra voz. Un shock eléctrico atravesó el cuerpo de Esteban.
Sus músculos se contrajeron violentamente. Por un momento, vio luces fluorescentes cegadoras en un techo blanco. Figuras borrosas vestidas de verde se movían a su alrededor como fantasmas frenéticos. «Tenemos pulso, tenemos pulso». Ritmo sinusal restaurado. Presión 70 sobre 40 y subiendo. Las voces comenzaron a hacerse más claras, más reales. Esteban intentó hablar, pero tenía algo en la garganta, un tubo que le impedía emitir sonido. Entró en pánico, tratando de arrancárselo. «Señor Lira, cálmese», dijo una voz femenina cerca de su oído. «Está en el hospital. Tuvo un infarto. Está entubado. No trate de hablar, solo respire. Está a salvo». Pero Esteban no se sentía a salvo. Las imágenes de ese lugar blanco, del hombre de la túnica, de todas esas vidas destruidas, seguían ardiendo en su mente como hierros candentes. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, rodando por sus sienes hacia la almohada. Durante las siguientes horas, todo fue un torbellino de procedimientos médicos. Le retiraron el tubo endotraqueal, le hicieron electrocardiogramas. Lo conectaron a monitores que pitaban constantemente, rastreando cada latido de su corazón traidor. Un cardiólogo de unos 50 y tantos años, con el cansancio marcado en las ojeras, le explicó con voz profesional pero amable lo que había pasado. «Señor Lira, sufrió usted un infarto agudo de miocardio. Por fortuna, su conserje lo encontró después de que los vecinos reportaran ruidos extraños. Los paramédicos llegaron en menos de 8 minutos. Su corazón se detuvo durante aproximadamente 3 minutos y 26 segundos. Lo reanimaron 2 veces. Es un milagro que esté vivo y, hasta donde podemos ver, sin daño cerebral significativo». Tres minutos, repitió Esteban con voz ronca, apenas un susurro. «Sí, técnicamente estuvo muerto durante ese tiempo. Algunas personas reportan experiencias, visiones. Durante esos momentos es común. El cerebro hace cosas extrañas cuando se le priva de oxígeno. Pero Esteban sabía que no había sido su cerebro privado de oxígeno. Había sido real, tan real como el dolor en su pecho ahora, tan real como las lágrimas que no podía dejar de derramar. «Doctor», susurró, ¿Puedo hacer una llamada?» El cardiólogo dudó. «Debería descansar. Está muy débil todavía». «Por favor», insistió Esteban, y algo en su voz, algo desesperado y quebrado, hizo que el médico asintiera. «Está bien, pero solo una, y breve. Su corazón necesita tranquilidad». Le trajeron su teléfono celular. La pantalla estaba destrozada por la caída cuando colapsó, pero aún funcionaba. Con dedos temblorosos, buscó en sus contactos hasta encontrar el número de su asistente principal, Roberto, un joven abogado ambicioso que llevaba 3 años trabajando en el bufete. Roberto contestó al segundo tono. «Licenciado, ¿dónde está? Tiene 4 juntas pendientes y...» «Roberto», interrumpió Esteban, su voz apenas audible. «Escúchame. Estoy en el hospital. Tuve un infarto». Silencio al otro lado de la línea. «¿Qué? ¿Está bien?» «Estoy vivo, pero necesito que hagas algo por mí. Es urgente». «Lo que sea, licenciado. El caso de doña Luz María Ramírez, el desalojo que ganamos ayer, necesito que lo reabras». Otra pausa, más larga. «¿Perdón? No entiendo. Ya ganamos ese caso. El banco ya depositó los honorarios. ¿Por qué?» «No preguntes», dijo Esteban con firmeza, reuniendo lo poco de fuerza que le quedaba. «Solo hazlo. Busca algún recurso legal. Apelación. Amparo. Lo que sea. Y mientras tanto contacta al banco. Diles que vamos a regresar los honorarios. Todos, cada peso». «Licenciado, con todo respeto, ¿está seguro de que está bien? Tal vez los medicamentos...» «Hazlo, Roberto», casi gritó Esteban, y el monitor cardíaco comenzó a pitar más rápido. «Es una orden.
si aprecias tu trabajo, si me debes algo por todo lo que te he enseñado, haz esto por mí. Yo, está bien, licenciado, lo haré, pero no prometo nada. El juicio ya fue dictado. Encuentra la manera. Eres brillante. Sé que puedes. Colgó y dejó caer el teléfono sobre la cama. El esfuerzo lo había dejado exhausto. Cerró los ojos, pero cada vez que lo hacía, veía de nuevo el rostro de doña Luz María, sus manos temblando, sus lágrimas cayendo sobre el rosario gastado, su voz susurrando: «Dios te bendiga, licenciado». Pasó 3 días en cuidados intensivos. Durante ese tiempo recibió visitas. Su madre, una mujer elegante de 72 años que vivía en San Miguel de Allende, llegó llorando y se quedó sentada junto a su cama durante horas, acariciando su mano con ternura maternal que Esteban había olvidado que existía. Su hermana menor, que vivía en Monterrey con su familia, tomó el primer vuelo disponible. Algunos colegas del mundo legal aparecieron brevemente, incómodos, sin saber qué decir, ofreciendo condolencias prematuras disfrazadas de deseos de recuperación. Pero la persona que Esteban más esperaba no llegaba. Roberto había enviado varios mensajes de texto. El caso de doña Luz María era complicado. El banco se negaba a reconsiderar. El tiempo límite de apelación era corto. Había barreras legales. El 4.º día, finalmente lo trasladaron a un cuarto privado. Ya no estaba en cuidados intensivos, aunque seguía conectado a monitores y con una vía intravenosa en el brazo. La ventana de su habitación daba a un pequeño jardín interno del hospital, donde algunos pacientes en recuperación caminaban lentamente, arrastrando sus tanques de oxígeno portátiles. Esteban miraba ese jardín cuando tocaron a la puerta. «Adelante», dijo sin mucho entusiasmo, esperando a otra enfermera con más medicamentos. Pero quien entró fue Roberto, y no venía solo. Detrás de él, ayudándose con su bastón de madera, cojeando ligeramente, venía doña Luz María Ramírez. Esteban se incorporó tan bruscamente que el monitor cardíaco protestó con pitidos alarmados. «Señora, yo...» comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. Doña Luz María lo miró con esos ojos oscuros que parecían ver más allá de las superficies, directo al alma. Se acercó lentamente a la cama y Esteban notó que llevaba el mismo rosario gastado enredado en su mano derecha. «Licenciado Lira», dijo con voz suave, «su ayudante me llamó. Me dijo que usted quería verme. Me dijo que estuvo muy enfermo». Yo... Esteban no podía encontrar las palabras. ¿Cómo pedir perdón por tratar de destruir la vida de alguien? ¿Qué palabras podían ser suficientes? Doña Luz María se sentó en la silla junto a la cama con un suspiro de alivio. Roberto permaneció de pie cerca de la puerta, con expresión confundida pero respetuosa. «Señora Ramírez», comenzó Esteban finalmente, y su voz se quebró. «Yo le debo la disculpa más profunda que un ser humano pueda dar a otro. Lo que hice fue imperdonable. La traté con crueldad, me burlé de su fe, intenté quitarle lo único que tenía, y lo peor es que lo hice sin ningún remordimiento. Para mí, usted era solo un caso, solo un obstáculo entre mi cliente y su dinero». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Esteban. «Pero yo tuve una experiencia. Cuando mi corazón se detuvo, vi cosas. Vi a todas las personas a las que lastimé. Vi las consecuencias de mi ambición. Y vi a alguien que me mostró quién he sido realmente. Un hombre vacío. Un hombre que construyó un imperio sobre el sufrimiento de otros». Doña Luz María lo escuchaba en silencio, su rostro arrugado imposible de leer. «No tengo derecho a pedirle perdón», continuó Esteban, «no después de lo que hice, pero voy a hacer todo lo que esté en mi poder para devolverle su casa. Voy a encontrar la manera legal, y si no la hay, encontraré otra forma. Le pagaré yo mismo la deuda al banco si es necesario.
No descansaré hasta que esté de vuelta en su hogar. El silencio que siguió fue largo. Roberto miraba la escena con los ojos muy abiertos, como si estuviera presenciando algo que superaba su comprensión del mundo. Finalmente, doña Luz María habló. «Licenciado», dijo con voz temblorosa pero firme, «yo le dije en el juzgado que iba a rezar por usted. Y lo hice. Cada noche desde ese día le recé a Dios por su alma, porque vi en sus ojos algo que me recordó a mi hijo mayor cuando era joven. Orgullo, dolor, vacío disfrazado de éxito». Sacó el rosario de su mano y lo sostuvo frente a ella. «Mi esposo me regaló este rosario cuando nos casamos, hace 61 años. Me dijo, Luz, cuando el mundo sea cruel, cuando la vida sea difícil, cuando no sepas qué hacer, reza. Dios siempre escucha». Y tenía razón. Dios siempre ha escuchado. Incluso cuando perdí mi casa, yo sabía que Él tenía un plan. Estiró su mano arrugada y la colocó sobre la de Esteban. Su piel era suave, cálida, llena de una ternura que Esteban no merecía. «Y mire», continuó con una sonrisa que transformó su rostro, «él sí tenía un plan. No era el plan que yo imaginaba, pero Dios usó mi dolor para tocar su corazón. Usó mi pérdida para que usted encontrara su camino. Eso no es coincidencia, licenciado, eso es un milagro». «Pero usted perdió su casa por mi culpa», sollozó Esteban. «Todavía no la he perdido», respondió doña Luz María con calma. «Tengo 28 días todavía según la sentencia, y algo me dice que esos 28 días son suficientes, porque ahora usted está de mi lado, y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros?». Roberto carraspeó desde la puerta. «Licenciado, si me permite, revisé todo el expediente. Hay una posibilidad. Es arriesgada, pero existe. El banco no siguió el protocolo correcto de notificación inicial. Hubo un error procesal hace 2 años. Podríamos argumentar nulidad del procedimiento. No garantizo nada, pero es una ventana». Esteban se enderezó y por primera vez en días sintió algo además de dolor y culpa. Sintió propósito. «Hazlo», dijo con firmeza. «Usa todos los recursos del bufete. Contrata los peritos que necesites. Y Roberto...» «Sí, licenciado. Esto lo hacemos pro bono, sin cobrar un solo peso. De hecho, quiero que revises todos nuestros casos activos. Cualquier caso donde estemos representando a corporaciones contra personas individuales en situación vulnerable, quiero que lo revises. Si hay algo éticamente cuestionable, me retiro del caso. Si hay manera de llegar a un acuerdo más justo, lo buscamos. ¿Entendido?». Roberto parpadeó, claramente sorprendido, pero asintió. «Entendido, licenciado». Después de que Roberto se fuera a trabajar en el caso, doña Luz María permaneció sentada junto a la cama de Esteban. No hablaron mucho. No era necesario. Ella rezaba en silencio, sus labios moviéndose mientras las cuentas del rosario pasaban entre sus dedos. Y Esteban, por primera vez desde que era un niño pequeño en la iglesia con su abuela, cerró los ojos y trató de rezar también. No sabía las palabras correctas, había olvidado las oraciones formales hacía décadas, pero susurró desde lo más profundo de su corazón roto: «Dios, si estás ahí, si me escuchas, gracias. Gracias por no haberme dejado morir todavía. Gracias por darme una oportunidad de cambiar. No sé cómo hacerlo, no sé cómo convertirme en el hombre que debí ser siempre, pero voy a intentarlo, te lo prometo, voy a intentarlo». Cuando abrió los ojos, doña Luz María lo miraba con una sonrisa. «Él lo escuchó», dijo simplemente. «Siempre escucha». Esteban recibió el alta del hospital una semana después del infarto. Los cardiólogos le dieron una lista larga de restricciones: nada de estrés, ejercicio moderado solamente, dieta estricta, medicamentos 3 veces al día.
Su madre quería que se fuera con ella a San Miguel de Allende para recuperarse, pero Esteban se negó. Tenía trabajo que hacer, trabajo que, por primera vez en su vida, realmente importaba. Su penthouse en Puerta de Hierro se sentía diferente cuando regresó. Los muebles caros, las obras de arte, el whisky de 6,000 pesos la botella, todo le parecía absurdo ahora, como decoración de un mausoleo dedicado a un hombre que ya no existía. Lo primero que hizo fue llamar a Roberto para una reunión de emergencia en su casa. No se sentía lo suficientemente fuerte para ir a la oficina todavía, y honestamente no estaba seguro de querer volver ahí. Roberto llegó al anochecer con una pila de documentos legales bajo el brazo y una expresión que mezclaba emoción con preocupación. Licenciado, encontramos 3 irregularidades procedimentales, comenzó Roberto antes incluso de sentarse. La primera y más importante, cuando el banco inició el proceso de cobranza hace 2 años, enviaron la notificación inicial a la dirección equivocada. Doña Luz María nunca recibió la primera notificación oficial. Según el artículo 162 del Código de Procedimientos Civiles, eso invalida todo el procedimiento subsecuente. Esteban sintió que su corazón lastimado y milagroso, se aceleraba con esperanza. ¿Estás seguro? Porque si el banco presentaron acuse de recibo de una dirección en la calle Juárez número 249. Doña Luz María vive en el 247. 2 casas de diferencia. El notificador probablemente lo hizo a propósito para cerrar el trámite rápido, pero es un error fatal. ¿Y las otras 2 irregularidades? La segunda es menor pero útil. El perito evaluador que el banco contrató no está certificado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, como lo requiere la ley para inmuebles con más de 30 años de antigüedad. La tercera, el banco no presentó evidencia de haber ofrecido reestructuración de deuda antes de proceder al desalojo, lo cual es obligatorio desde la reforma de 2022. Esteban se reclinó en su sillón, su mente legal analizando cada ángulo. Era bueno, era muy bueno. No era garantía de victoria, pero era una oportunidad real. ¿Cuánto tiempo tenemos? Si presentamos el recurso de nulidad mañana, podríamos conseguir una suspensión temporal del desalojo mientras se revisa el caso. Eso nos daría unos 2 o 3 meses, tal vez más si el juzgado está saturado. Hazlo. Preséntalo primera hora de mañana. Roberto asintió, pero no se movió. Parecía querer decir algo más. ¿Qué pasa?, preguntó Esteban. Licenciado, el banco se va a enfurecer. Son uno de nuestros clientes más grandes. Si hacemos esto, es probable que rompan contrato con el bufete. Y no solo ellos. Las corporaciones se hablan entre sí. Si usted empieza a rechazar casos, o peor aún, a trabajar contra sus intereses, la reputación del bufete se va a la basura, completó Esteban. Lo sé. Y está dispuesto a... Roberto, interrumpió Esteban, mirándolo directamente a los ojos. Hace una semana mi corazón se detuvo. Estuve muerto, técnicamente, clínicamente muerto, y en esos 3 minutos vi más claramente que en toda mi vida. Vi lo que he construido, un imperio de papel, dinero manchado con lágrimas de gente que lo necesitaba más que yo, prestigio comprado con el sufrimiento de familias que solo querían sobrevivir. Se puso de pie, aunque el esfuerzo lo dejó un poco mareado. Si pierdo el bufete, que así sea. Si pierdo a los clientes corporativos, mejor, porque prefiero pasar el resto de mi vida defendiendo a una sola anciana que realmente lo necesita que ganar 1000 casos defendiendo a bancos que ya tienen demasiado. Roberto lo miró durante un largo momento y algo cambió en su expresión. Respeto, admiración y tal vez un poco de vergüenza por sus propias motivaciones. Entendido, licenciado. Mañana a primera hora. Y licenciado, para lo que valga, creo que está haciendo lo correcto.
Después de que Roberto se fuera, Esteban se paró frente a la ventana de su penthouse. Las luces de Guadalajara parpadeaban en la distancia. En algún lugar de esa ciudad, doña Luz María estaba en su casita amenazada, probablemente rezando su rosario, confiando en que Dios tenía un plan. «Por favor», susurró Esteban hacia el cielo estrellado, «ayúdame a no defraudarla». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. Roberto presentó el recurso de nulidad ante el juzgado. El banco, representado ahora por otro bufete igualmente despiadado, contraatacó con una moción para rechazar el recurso por extemporáneo. Hubo audiencias preliminares, intercambio de documentos, argumentos técnicos que habrían sido soporíferos para cualquiera fuera del mundo legal, pero que para los involucrados eran batallas por justicia. La jueza que llevaba el caso era la misma que había dictado la sentencia original, licenciada Patricia Velázquez Soto. Una mujer de 56 años, con una reputación de ser estricta pero justa. Cuando revisó el nuevo recurso presentado por Esteban, su expresión fue de sorpresa genuina. «Licenciado Lira», dijo en una audiencia privada en su oficina, «si no me equivoco, usted era el abogado que representaba al banco en el caso original. ¿Ahora representa a la señora Ramírez?» «Así es, su señoría», respondió Esteban con firmeza. «Es inusual. Tuve una revelación, su señoría. Llamémosle una crisis de conciencia. El caso original tenía irregularidades procedimentales que pasé por alto porque convenían a mi cliente. Ahora estoy aquí para corregir ese error». La jueza lo estudió durante un largo momento. «Licenciado, en mis 25 años en el sistema judicial he visto muchas cosas, pero nunca había visto a un abogado cambiar de bando tan drásticamente. ¿Está seguro de que sabe lo que está haciendo?» «Más seguro que de cualquier otra cosa en mi vida, su señoría». La jueza asintió lentamente. «Muy bien, he revisado el recurso. Las irregularidades procedimentales son reales y verificables. Voy a ordenar una suspensión temporal del desalojo mientras se investiga el asunto. Pero le advierto, licenciado, el banco tiene recursos virtualmente ilimitados. Van a pelear esto con todo lo que tienen». «Lo sé, su señoría, pero nosotros tenemos algo que el dinero no puede comprar. ¿Y qué es eso? La verdad y la justicia verdadera». Cuando Esteban salió del juzgado esa tarde, encontró a doña Luz María esperándolo en una banca del pasillo. Se había vuelto costumbre. Ella aparecía en cada audiencia, sin importar cuán fría fuera la mañana o cuánto le dolieran las piernas. Se sentaba en la parte de atrás de la sala, rezando silenciosamente, sus labios moviéndose en oraciones constantes. «Señora Ramírez», dijo Esteban, sentándose junto a ella, «tengo buenas noticias. La jueza aceptó nuestro recurso. El desalojo está suspendido temporalmente». Las lágrimas brotaron inmediatamente de los ojos de la anciana. «Gracias a Dios, gracias a Dios», exclamó apretando su rosario. «Yo sabía que él tenía un plan. Yo sabía». Esteban sintió un nudo en la garganta. La fe pura de esta mujer era algo que él no había conocido nunca. Incluso ahora, después de todo lo que había experimentado, le costaba creer con esa certeza absoluta. Pero verla a ella, ver cómo su fe permanecía inquebrantable, era inspirador de una manera que nunca habría imaginado. «Señora», dijo Esteban suavemente, «tengo que ser honesto con usted. Esto es solo el primer paso. El banco va a pelear. Van a traer a sus mejores abogados. Pueden alargar esto por meses, incluso años. Va a ser difícil». Doña Luz María tomó la mano de Esteban entre las suyas, cálidas y suaves, a pesar de estar arrugadas por décadas de trabajo. «Licenciado, cuando mi Aurelio estaba muriendo de cáncer, los doctores me dijeron que no había esperanza, que me preparara para lo peor. Pero yo recé,
Recé durante 6 meses seguidos, cada mañana, cada tarde, cada noche. Y mi Aurelio vivió 3 años más de lo que los doctores predijeron. 3 años hermosos donde pudimos despedirnos, donde pudimos decir todo lo que necesitábamos decir. Sus ojos brillaban con lágrimas y con algo más profundo. La fe no significa que todo será fácil, licenciado. La fe significa que no estamos solos en la dificultad. Y yo sé, con cada fibra de mi ser, que no estoy sola ahora. Dios me mandó a usted. Usted, que era mi enemigo, ahora es mi defensor. Si eso no es un milagro, no sé qué es. Esteban no pudo contenerse más. Abrazó a la anciana ahí mismo en el pasillo del juzgado, llorando sobre su hombro como un niño, liberando años de dureza, de frialdad, de vacío que había llevado como una armadura. «Gracias», susurró. «Gracias por creer en mí cuando no lo merecía. Gracias por rezar por mí cuando fui cruel con usted. No sé si merezco el perdón, pero voy a pasar el resto de mi vida tratando de ganarlo». Doña Luz María le palmeó la espalda suavemente, como una madre consolando a su hijo. «Ya está perdonado, mijo. Ya está perdonado». Esa noche, Esteban no regresó inmediatamente a su penthouse. En lugar de eso, condujo por las calles de Guadalajara sin rumbo fijo, simplemente pensando. Pasó por Chapultepec, donde estaba su bufete. Las luces aún estaban encendidas. Roberto y otros asociados trabajando hasta tarde, como siempre lo habían hecho. Pero, en lugar de sentir orgullo por ese templo del éxito legal, sintió algo diferente. Tristeza. Tristeza por todos los años perdidos persiguiendo las cosas equivocadas. Tristeza por todas las personas que había lastimado en ese edificio, en esos escritorios de nogal italiano, con esos contratos firmados con plumas de oro. Siguió conduciendo y casi sin darse cuenta terminó en Tonalá, en la calle Juárez, frente al número 247. La casa de doña Luz María era pequeña, paredes de adobe pintadas de amarillo pálido, ahora descoloridas por el tiempo y la lluvia, un techo de teja roja con algunas piezas rotas, una puerta de madera con pintura descascarada, una ventana pequeña con cortinas de encaje que habían visto mejores días. En el pequeño jardín frontal, apenas un pedazo de tierra de 3 metros cuadrados, crecía un mezquite viejo y retorcido. No era mucho. Para alguien como Esteban, acostumbrado al lujo, era casi nada, pero era un hogar construido con amor, habitado durante más de 5 décadas, lleno de recuerdos de una familia, de risas, de lágrimas, de vida vivida completamente. Y él casi lo había destruido. Se quedó ahí sentado en su BMW, mirando esa casita humilde, y por primera vez entendió realmente lo que había estado defendiendo todos estos años. No contratos, no instituciones financieras, no el derecho. Había estado defendiendo un sistema que permitía a los poderosos aplastar a los débiles con eficiencia legal. Un sistema donde el dinero compraba justicia y la pobreza garantizaba derrota. Sacó su teléfono y marcó un número que tenía guardado, pero que rara vez usaba. Su madre. «Esteban, ¿estás bien? ¿Pasó algo?» «Mamá», dijo, su voz cargada de emoción. «¿Te acuerdas cuando yo era niño y me llevabas a la iglesia con la abuela?» «Claro que sí, mi hijo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de lo que la abuela siempre decía? Sobre la justicia y el amor». Su madre se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la pregunta. «Sí, decía que la justicia sin amor es crueldad, y el amor sin justicia es debilidad. Decía que Jesús era perfecto porque tenía a ambos en igual medida». Yo creo que lo entiendo ahora, mamá. Después de todos estos años, finalmente lo entiendo. «Mijo, ¿estás seguro de que estás bien?» «Sí, mamá.
Por primera vez en mucho tiempo, creo que sí estoy bien. Cuando colgó, miró una vez más la casita amarilla. Mañana sería otro día de batalla legal. Habría más audiencias, más argumentos, más pelea. Pero ahora sabía por qué estaba peleando. No por dinero, no por prestigio, sino por algo mucho más valioso. Por la dignidad de una anciana que se negaba a perder la fe incluso cuando todo parecía perdido. Y en ese momento, bajo las estrellas de Tonalá, Esteban Lira supo que finalmente estaba en el lado correcto de la justicia. Los siguientes 3 meses fueron los más intensos de la carrera legal de Esteban, pero a diferencia de todos los casos anteriores, donde la intensidad venía de la ambición y el deseo de ganar, ahora venía de algo completamente diferente, un propósito genuino. El banco, como la jueza había advertido, no se rindió fácilmente. Contrataron al bufete Mendoza y Asociados, conocido por ser aún más agresivo y despiadado que lo que Esteban había sido. Presentaron contrarrecursos, cuestionaron cada evidencia, trajeron peritos caros para contradecir los argumentos de Esteban. Intentaron argumentar que las irregularidades procedimentales eran tecnicismos menores, que no invalidaban la esencia del caso, que doña Luz María había dejado de pagar su hipoteca. Pero Esteban conocía todos los trucos. Después de todo, él los había inventado. La batalla se trasladó del juzgado familiar a un tribunal de apelaciones. Las audiencias se volvieron más complejas, más técnicas. Había días donde Esteban pasaba 12 horas seguidas en la oficina, revisando códigos legales, buscando precedentes, preparando argumentos. Su salud sufría. El cardiólogo lo regañaba en cada visita de seguimiento porque su presión arterial estaba más alta de lo recomendado. Licenciado Lira, le dije que evitara el estrés, le reprochaba el doctor. Su corazón todavía está en recuperación. Si sigue así, va a tener otro infarto. Doctor, respondía Esteban con calma, hay cosas más importantes que la salud de mi corazón, como la justicia. Pero la verdad era que Esteban nunca se había sentido más vivo. A pesar del cansancio, a pesar de la presión, había una satisfacción profunda en saber que cada hora de trabajo, cada argumento preparado, cada noche sin dormir, eran por algo que valía la pena. Las consecuencias para su bufete fueron exactamente las que Roberto había predicho. El Banco Occidental de México canceló su contrato. Otros 5 clientes corporativos hicieron lo mismo, citando pérdida de confianza. Los ingresos del bufete cayeron en picada. 3 de los 5 asociados renunciaron, buscando oportunidades en firmas más estables. El edificio que había sido un templo del éxito corporativo ahora se sentía vacío, con oficinas sin usar y teléfonos que sonaban cada vez menos. Pero Esteban no se arrepentía, ni por un segundo. Una tarde de junio, mientras revisaba documentos en su oficina medio vacía, recibió una llamada inesperada. Era el padre Miguel Ángel Torres, sacerdote de la parroquia de San José, en Tonalá, donde doña Luz María había sido feligresa toda su vida. Licenciado Lira, he oído hablar mucho de usted. Doña Luz no para de hablar de cómo Dios lo transformó. Me preguntaba si podría visitarme. Hay algo que quisiera proponerle. Intrigado, Esteban aceptó. Al día siguiente se encontró manejando hacia Tonalá, no hacia la casa de doña Luz María, sino hacia una iglesia modesta de fachada blanca con una torre de campanario que necesitaba pintura. El padre Miguel era un hombre de unos 65 años, con cabello gris y una sonrisa cálida que iluminaba su rostro moreno y arrugado por el sol. Licenciado, dijo después de los saludos, he sido párroco aquí durante 32 años. He visto a esta comunidad crecer, sufrir, resistir. La mayoría de mis feligreses son como doña Luz,
gente trabajadora, de bajos ingresos, con fe fuerte, pero sin recursos para defenderse cuando las instituciones los abusan. Condujo a Esteban a través de la iglesia hacia una pequeña oficina detrás del altar. He visto docenas de casos, como el de Doña Luz, familias desalojadas por bancos, trabajadores estafados por empresas, ancianos a quienes les roban sus pensiones con esquemas fraudulentos. Y en la mayoría de los casos no tienen acceso a representación legal. Los abogados cobran demasiado y los pocos que ofrecen servicios pro bono están sobresaturados. El padre Miguel se sentó detrás de su escritorio sencillo de madera y miró a Esteban con intensidad. Doña Luz me contó su historia, me contó cómo usted era su adversario y ahora es su defensor. Me contó sobre su experiencia de muerte, sobre su transformación, y me hizo pensar qué pasaría si pudiéramos crear algo permanente, un servicio legal para los más necesitados de esta comunidad. Esteban sintió que algo se encendía dentro de su pecho. Padre, continúe. La parroquia tiene un edificio pequeño al lado de la iglesia. Era una escuela dominical, pero ahora está vacío. Tenemos espacio, tenemos contacto directo con la gente que más necesita ayuda. Lo que no tenemos es un abogado dispuesto a dedicar su talento a los casos que no tienen beneficio económico. El padre Miguel se inclinó hacia adelante. Licenciado Lira, ¿consideraría abrir una clínica legal aquí para servir a los pobres de Tonalá y áreas cercanas? La parroquia no puede pagar mucho, pero podríamos cubrir gastos básicos. Y más importante, le garantizo que nunca le faltará trabajo significativo. Esteban se quedó en silencio, pero su mente ya estaba corriendo. Pensaba en su penthouse vacío, en su bufete con oficinas sin usar, en los coches de lujo que ya no le daban satisfacción. Padre, dijo finalmente, tengo una contrapropuesta. Lo escucho. No necesito que la parroquia me pague. Tengo ahorros suficientes para vivir modestamente durante años. Lo que sí necesito es ayuda para organizar la clínica. Necesitaré voluntarios, estudiantes de derecho, un sistema para identificar y priorizar casos. Y necesitaré su bendición y su apoyo con la comunidad. Los ojos del padre Miguel se iluminaron. ¿Habla en serio? Completamente en serio. De hecho, ya estoy pensando en cerrar mi bufete en Chapultepec. Ya no tiene sentido mantenerlo. El alquiler solo es un desperdicio de dinero que podría usarse mejor aquí. Licenciado, esto es una respuesta a oraciones que ni siquiera sabía que había hecho. Estrecharon las manos, y en ese momento Esteban sintió algo que no había sentido desde aquella noche en el lugar blanco con el hombre de la túnica. Certeza absoluta de que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. La audiencia final del caso de Doña Luz María estaba programada para el 1 de julio. El Tribunal de Apelaciones revisaría todos los argumentos, todas las evidencias y emitiría un fallo definitivo. La noche anterior, Esteban apenas durmió. Había hecho todo lo que podía. Había preparado cada argumento posible. Había documentado cada irregularidad. Había demostrado de manera irrefutable que el banco había violado procedimientos legales básicos, pero sabía que en el sistema judicial a veces eso no era suficiente. Los bancos tenían influencia, tenían recursos para presionar, tenían abogados que sabían cómo navegar las zonas grises del derecho. A las 3 de la mañana, Esteban se levantó de la cama, incapaz de seguir intentando dormir. Se paró frente a la ventana de su penthouse mirando la ciudad dormida y por primera vez en su vida adulta se arrodilló. No sabía cómo orar apropiadamente, no recordaba las fórmulas de la iglesia, pero habló desde su corazón. Dios, si me estás escuchando, si realmente me diste esta segunda oportunidad por una razón, te pido que me ayudes mañana, no por mí, ya no se trata de mí. Se trata de Doña Luz María.
Se trata de justicia real, no de la que yo solía practicar. Si existe algo como justicia divina, te pido que se manifieste mañana en ese tribunal. Amén. Se quedó arrodillado por un largo rato y por primera vez en años sintió algo parecido a paz. El tribunal estaba repleto la mañana de la audiencia. Notablemente, no era solo gente involucrada en el caso. El padre Miguel había corrido la voz, y docenas de feligreses de la parroquia de San José habían venido a apoyar a doña Luz María. El pasillo afuera de la sala estaba lleno de gente con rosarios, algunos susurrando oraciones. Doña Luz María llegó temprano, como siempre. Vestía su mejor ropa, una blusa blanca almidonada y una falda azul marino. Llevaba su rosario, por supuesto, pero también traía algo más, una pequeña estampa del Sagrado Corazón de Jesús que había pertenecido a su madre. «Es para usted, licenciado», dijo, entregándosela a Esteban, «para que lo proteja durante la audiencia». Esteban tomó la estampa con reverencia y la guardó en el bolsillo interior de su saco. «Gracias, señora. Voy a hacer mi mejor esfuerzo». «Yo sé que va a ganar», dijo ella con esa fe inquebrantable que Esteban había llegado a admirar profundamente. «Porque esta batalla no es solo nuestra, es de Dios también». La sala de audiencias era grande y formal, con el estrado elevado donde 3 magistrados se sentarían para escuchar los argumentos finales. Esteban ocupó su lugar en la mesa de la defensa. Doña Luz María se sentó directamente detrás de él. En la mesa opuesta, 3 abogados del bufete Mendoza y asociados organizaban sus documentos con expresiones de confianza profesional. «Todos de pie», anunció el alguacil. Los 3 magistrados entraron, 2 hombres de mediana edad y una mujer mayor, todos vestidos con togas negras. Se sentaron simultáneamente. «Caso número 7834 diagonal 2024», leyó el magistrado del centro, un hombre de unos 60 años con anteojos. «Recurso de nulidad presentado por Luz María Ramírez Contreras contra sentencia de desalojo dictada a favor del Banco Occidental de México». Volteó hacia Esteban. «Licenciado Lira, usted tiene 30 minutos para presentar su argumentación final». Esteban se puso de pie, sintiendo el peso del momento. Este era el culmen de meses de trabajo. Todo dependía de los próximos 30 minutos. «Honorables magistrados», comenzó con voz clara y firme, «este caso en su superficie parece ser sobre un contrato incumplido y un desalojo, pero en realidad es sobre algo mucho más fundamental. Es sobre el debido proceso. Es sobre el derecho de todo ciudadano, sin importar su edad o su situación económica, a ser notificado apropiadamente cuando enfrenta la pérdida de su patrimonio». Esteban procedió metódicamente, explicó la irregularidad en la notificación original, mostrando documentación que probaba que la dirección usada era incorrecta. Citó precedentes del Tribunal Supremo sobre la importancia de la notificación apropiada. Demostró que el perito evaluador del banco no tenía las certificaciones requeridas por ley. Y finalmente, presentó evidencia de que el banco nunca había ofrecido reestructuración de deuda, violando reformas relativamente recientes diseñadas para proteger a deudores vulnerables. Los abogados del banco contraatacaron agresivamente, argumentando que las irregularidades eran menores, que doña Luz María había sido notificada eventualmente, que había tenido múltiples oportunidades para presentar su defensa. «La señora Ramírez simplemente no pagó su deuda», argumentó el abogado principal del banco. «Nuestro cliente ha sido más que paciente». Las irregularidades procedimentales que menciona la defensa son tecnicismos que no cambian el hecho fundamental. Hay una deuda impaga, y la ley permite al acreedor recuperar la propiedad hipotecada.
Cuando ambos lados terminaron sus argumentos, los magistrados se retiraron para deliberar. El protocolo normal era que regresaran en unos días con el fallo, pero el magistrado principal anunció que la importancia del caso justificaba una deliberación inmediata. «Esperaremos 2 horas», dijo. «Volveremos con nuestro fallo a la 1 de la tarde». Esas 2 horas fueron las más largas de la vida de Esteban. Salió al pasillo donde los feligreses de San José habían formado un semicírculo, rezando el rosario en voz baja. Doña Luz María estaba en el centro, dirigiendo las oraciones con voz temblorosa, pero constante. Roberto se acercó a Esteban. «Lo hiciste bien, licenciado. Muy bien, pero hay que ser realistas. Los bancos casi siempre ganan este tipo de apelaciones». «Lo sé», respondió Esteban, «pero por primera vez en mi carrera no se trata de ganar. Se trata de haber peleado la pelea correcta». A la 1 en punto, el alguacil volvió a llamar a la sala. El corazón de Esteban latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Tomó asiento. Doña Luz María apretó su rosario hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Los magistrados entraron y ocuparon sus lugares. El magistrado del centro tomó un documento y comenzó a leer. Después de revisar cuidadosamente los argumentos presentados por ambas partes, este tribunal ha llegado a las siguientes conclusiones. Esteban contuvo la respiración. Primero, la irregularidad en la notificación inicial es un error procesal grave que viola el derecho al debido proceso garantizado por el artículo 14 constitucional. La diferencia de 2 números en la dirección no es un tecnicismo menor. Resultó en que la señora Ramírez no recibiera la primera notificación oficial, privándola de la oportunidad de responder adecuadamente desde el inicio del procedimiento. Esteban sintió una chispa de esperanza. Segundo, el perito evaluador utilizado por el banco no cumplía con las certificaciones requeridas por ley. Esto invalida la evaluación del inmueble presentada como evidencia en el caso original. La chispa se convirtió en una llama. Tercero, el banco falló en ofrecer reestructuración de deuda como lo requiere la reforma del 2022 al Código Civil. Esta no es una cortesía opcional, es una obligación legal diseñada específicamente para proteger a deudores en situación vulnerable. El magistrado hizo una pausa, mirando directamente hacia donde estaban Esteban y doña Luz María. Por estas razones, este tribunal revoca la sentencia de desalojo dictada por el Juzgado Familiar número 7. El procedimiento original es declarado nulo. Se ordena al Banco Occidental de México a reiniciar el proceso desde el principio, cumpliendo correctamente con todos los requisitos procedimentales, incluyendo notificación apropiada y oferta obligatoria de reestructuración de deuda. Durante este proceso, la señora Luz María Ramírez Contreras conserva plenos derechos sobre su propiedad. El sonido del mazo golpeando la madera resonó como un trueno. Se levanta la sesión. Por un momento, hubo silencio absoluto en la sala. Luego, doña Luz María soltó un grito de alegría y comenzó a llorar desconsoladamente. El pasillo estalló en aplausos y alabanzas. La gente se abrazaba, lloraba, reía. Esteban se quedó sentado, aturdido, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de victoria profesional, eran lágrimas de algo mucho más profundo: redención, propósito, justicia real. Doña Luz María se inclinó sobre la mesa y abrazó a Esteban con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. «Gracias, licenciado, gracias. Dios lo bendiga. Él le devolvió todo lo que usted pensó que había perdido». «No, señora», susurró Esteban. «Usted me dio algo que nunca tuve. Propósito, significado, una razón para usar mi talento de la manera correcta». Los abogados del banco salieron de la sala con expresiones de frustración y enojo, pero Esteban sintió solo compasión por ellos.
Había sido uno de ellos. Sabía lo vacío que era ese mundo. Afuera del tribunal, el padre Miguel había organizado una celebración improvisada en el atrio de la iglesia de San José. Alguien trajo tamales, otro trajo agua fresca. Los niños corrían entre las bancas mientras los adultos cantaban alabanzas. Esteban se paró bajo el mezquite en el jardín de la iglesia, observando la celebración, cuando el padre Miguel se acercó. «Esto es un milagro, licenciado», dijo el sacerdote con una sonrisa. «Un verdadero milagro». «Fue solo aplicar la ley correctamente, padre», respondió Esteban con modestia. «No, hijo, el milagro no es solo que doña Luz conservó su casa. El milagro es que usted encontró su camino de vuelta, de la oscuridad a la luz, del servicio a los poderosos al servicio de los necesitados». Eso no pasa por casualidad. Esteban pensó en aquella noche, en su corazón deteniéndose, en el lugar blanco, en el hombre de la túnica que le había mostrado su vida con una claridad devastadora. «Padre», dijo después de un momento, «usted cree en encuentros sobrenaturales, en que Jesús pueda aparecer físicamente para enseñar una lección». El padre Miguel lo miró con ojos sabios. «Creo que Dios trabaja de maneras misteriosas, a veces a través de las circunstancias, a veces a través de otras personas, y sí, a veces a través de encuentros que desafían nuestra comprensión. Lo importante no es cómo fue el mensaje, lo importante es que lo escuchó y lo siguió». Asintió hacia doña Luz María, que estaba riendo con sus vecinos, su rostro radiante de felicidad. Y mire el resultado, una vida salvada, una familia con su hogar, una comunidad con esperanza renovada y un abogado que encontró su verdadera vocación. Esa noche, Esteban regresó a su penthouse por última vez. Había tomado una decisión. Iba a vender el condominio de lujo, iba a cerrar el bufete en Chapultepec, iba a donar la mayor parte de su fortuna a la clínica legal que establecería en Tonalá. Mientras empacaba sus pertenencias personales, encontró algo en el fondo de un cajón de su escritorio, la estampa del Sagrado Corazón que doña Luz María le había dado antes de la audiencia. La había olvidado completamente en el torbellino de emociones después del fallo. La sostuvo bajo la luz, estudiando la imagen, el corazón de Jesús, rodeado de espinas pero radiante con luz. Dolor y amor juntos, sufrimiento y redención entrelazados. Entendió ahora lo que significaba. Encontró un marco simple en una tienda cercana y colocó la estampa dentro. Sería lo primero que colgaría en la pared de su nueva oficina en la Clínica Legal de San José. Epílogo. 6 meses después, la Clínica Legal Sagrado Corazón abrió sus puertas un martes de noviembre. El edificio, que había sido escuela dominical, ahora tenía un letrero pintado a mano. Servicios legales gratuitos. Todos son bienvenidos. Esteban había convertido el espacio en 3 oficinas pequeñas, una sala de espera modesta y un área de consulta. Roberto había dejado el mundo corporativo para unirse a él a tiempo completo. 5 estudiantes de Derecho de la Universidad de Guadalajara venían como voluntarios 3 veces por semana. Los casos llegaban en oleadas: desalojos injustos, fraudes laborales, estafas a ancianos, violencia doméstica. Cada uno era una batalla. Cada uno era una oportunidad de hacer justicia real. Esteban había vendido su BMW y ahora conducía un Tsuru del 2005. Había vendido su penthouse y alquilaba un departamento de 2 habitaciones en Tonalá. Su guardarropa de trajes italianos había sido reemplazado por ropa simple y práctica. La botella de whisky de 6,000 pesos fue reemplazada por café instantáneo. Y nunca había sido más feliz. Una tarde, mientras revisaba el caso de una familia a punto de ser desalojada por un banco, ironía no perdida en él, doña Luz María apareció en la puerta de su oficina con una canasta. «Licenciado,
dijo con esa sonrisa que ahora era tan familiar. Le traje tamales. Usted trabaja mucho y sé que a veces olvida comer. Esteban aceptó la canasta con gratitud. Señora Ramírez, usted no tiene que hacer esto. Claro que tengo que hacerlo. Usted me salvó mi casa. Es lo menos que puedo hacer. Se sentó en la silla frente al escritorio de Esteban, el mismo lugar donde meses atrás había sido su cliente. Ahora era más como familia. Licenciado, ¿puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. ¿Alguna vez tiene dudas de haber dejado su vida anterior, su dinero, su prestigio, todo eso? Esteban dejó su pluma y la miró directamente. Señora, cada día me despierto en ese departamento pequeño sin vista panorámica. Cada día manejo ese carro viejo que hace ruidos extraños. Cada día como frijoles y arroz en lugar de comida de restaurantes caros. Y cada día me siento más rico de lo que jamás fui cuando tenía millones en el banco. Se reclinó en su silla, una silla simple de plástico muy diferente a la ergonómica de 120,000 pesos que solía tener. Porque ahora cuando me veo en el espejo, reconozco al hombre que veo. Ya no veo a un extraño vacío vestido con ropa cara. Veo a alguien que está tratando de hacer algo que vale la pena con el tiempo que le queda en esta tierra. Doña Luz María asintió con comprensión profunda. Mi Aurelio solía decir algo. Decía, Luz, el éxito se mide por cuánta gente te extrañará cuando te vayas, no por cuánto dinero dejes. Era un hombre sabio. Lo era, dijo ella con lágrimas en los ojos. Y estaría orgulloso de ver lo que usted se ha convertido. Yo estoy orgullosa de usted, licenciado, como si fuera mi propio hijo. Esas palabras tocaron algo profundo en Esteban. Nunca había tenido hijos. Nunca se había permitido estar lo suficientemente cerca de alguien para formar esos lazos. Pero ahora, esta mujer a la que había tratado de destruir, lo trataba como familia. El orgullo es mutuo, señora. Usted me enseñó más sobre la ley en un día de lo que aprendí en toda mi carrera. Yo no sé nada de leyes. Me enseñó que las leyes solo tienen significado cuando sirven a la justicia. Y la justicia solo existe cuando hay compasión. Esa es una lección que ninguna universidad puede enseñar. Después de que doña Luz María se fuera, Esteban continuó trabajando en el caso de la familia amenazada con desalojo. Era complejo. Iba a requerir semanas de investigación. Probablemente no ganarían mucho dinero incluso si ganaban. La familia era tan pobre como doña Luz María. Pero eso ya no importaba. Mientras trabajaba, su mirada cayó sobre la estampa del Sagrado Corazón enmarcada en la pared. Bajo ella había colocado una placa de madera simple con palabras talladas. El juicio más importante no fue el que gané, fue el que Jesús me ganó. Y debajo de eso, Esteban había añadido algo más con su propia mano. La justicia sin amor es solo soberbia, nunca más. Esa noche, cuando cerraba la clínica, el padre Miguel pasó para despedirse. Licenciado, mañana temprano tengo una familia que necesita ayuda. Problemas con un contratista que les robó el dinero del enganche de su casa. ¿Puede recibirlos? Por supuesto, padre. A las 9 está bien. Perfecto. Y licenciado, gracias. Por todo lo que hace. Por ser el instrumento de Dios en esta comunidad. Esteban negó con la cabeza. No, padre. Gracias a ustedes. A doña Luz María. A esta comunidad. Por creer que la gente puede cambiar. Por darme la oportunidad de probar que puedo ser mejor de lo que era. ¿Sabe qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo el padre Miguel, que usted pasó de ser abogado de los poderosos a abogado de los pobres. Pero ambos requieren el mismo talento, la misma inteligencia, el mismo trabajo duro. La única diferencia es para quién trabaja, y esa elección define quiénes somos realmente. Después de que el padre Miguel se fuera, Esteban apagó las luces de la clínica
y salió al aire fresco de la noche de Tonalá. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que eran más visibles aquí que en el smog de Puerta de Hierro. Caminó lentamente hacia su carro viejo, las llaves tintineando en su mano, pero antes de subirse se detuvo un momento y miró hacia arriba, hacia esas estrellas infinitas. «Gracias», susurró hacia el cielo, «por no dejarme morir esa noche, por mostrarme la verdad, aunque doliera, por darme la oportunidad de cambiar. No desperdiciaré esta segunda vida, te lo prometo». Y en el silencio de la noche de Tonalá, con el aroma de las tortillas recién hechas flotando desde una casa cercana y el sonido de risas de una familia cenando junta, Esteban Lira supo con absoluta certeza que finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No éxito, no dinero, no prestigio, sino redención, propósito y una razón para levantarse cada mañana sabiendo que el día tendría significado. Había sido el abogado millonario que se burló de una anciana creyente, pero Jesús le había mostrado la verdad en el juicio más importante de todos, el juicio de su propia alma. Y esa verdad lo había liberado.